Julio Verne yo creo que es como tantos otros avatares, es decir, gente que aparece en un momento puntual de la historia, se llama en Mahoma, se llama en Jesucristo, se llama en Carlomagno. Julio Verne, para mí, era un personaje fuera de su tiempo. Pues de muy joven leía, como imagino que millones de lectores, las obras de Julio Verne, maravillado por todo lo que contaba. Siempre hay que tener en cuenta que aparte del carácter científico que tenía como trasfondo estos relatos, pues había también un misterio, había un enigma que resolver, y como apasionado de todo lo relacionado con los misterios, pues se unían dos grandes facetas, la literatura y los misterios, los enigmas, la ciencia, y de ahí comenzó Cronos, con José Antonio Colinet. De nuevo un programa más de Cronos. Vamos a intentar acercar la investigación, la historia, los comentarios, las anécdotas, las curiosidades a su hogar a través de esta pantalla amiga. Esperamos contar con su complicidad y que nuestros productos de historia y enigma estén siendo de su agrado. Hoy vamos a adentrarnos en quizás, y digo quizás porque vamos a tener 2 capítulos en la segunda parte, la próxima, hablaremos de otro señor, quizás digo el padre de la ciencia ficción. El siguiente será H.G. Wells, y ahí están los dos luchando por la paternidad, como en un buen programa del corazón se tratará. Para hablar de este hombre que a mí personalmente en la infancia me trajo muy buenos deseos de lectura, deseos de aventura, deseos de fantasía, a través de esas revistas tebeos, de las joyas literarias juveniles de Bruguera, que devoraba, como ahora devoro bocadillos de salchichón, y me hizo fantasear y conocer a Miguel Strogoff, viajar al centro de la Tierra, dar la vuelta al mundo en 80 días. En definitiva, estamos hablando lógicamente de Julio Verne. Vamos a intentar hacer un repaso por su biografía, por sus libros, por sus profecías, y tenemos aquí en esta tertulia, en este quórum, a 2 amigos. Uno, el habitual, el que siempre está con nosotros porque es codirector, colaborador y coordinador de este Cronos. José Manuel García Bautista, muy buenas. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Qué fue para el niño José Manuel García Bautista Julio Verne? Pues Julio Verne fue ante todo un maestro que logró llevarme a otros mundos, ¿verdad? Otros mundos que él imaginó con esa hábil pluma que tenía, y que, bueno, hizo que volara en globo, hizo que viajara en submarino, hizo que llegara a la luna. Y fíjate cuál es mi sorpresa, que lo hizo cuando aún esos objetos que él describía en sus libros pues no habían ni tan siquiera sido esbozados por la ciencia. Con lo cual, Julio Verne, hay que decir que para un niño sobre todo es la imaginación, es la alegría, la imaginación, y eso es lo que significa. Vamos a presentar al invitado de esta tertulia en el día de hoy y de la próxima, de la de H.G. Wells, porque entiende de estos temas, porque sabe, porque los disfruta, porque en libros anteriores ha escrito o ha mencionado a estos autores y sobre todo la ciencia ficción. Es el subdirector de la revista Cambio 16, colaborador en infinidad de revistas, medios de comunicación y escritor de libros como este del que hablaremos en un momentito. Javier Márquez, muy buena. Muy buena y muy bien hallado. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros, grandes profesionales, mejores amigos. Eso siempre esta es tu casa, lo sabes, y nuestro corazón también. Javier, ¿qué fue Julio Verne para el niño Javier Márquez? Pues sobre todo fue un guía de viaje a través de innumerables aventuras literarias. Creo que es una suerte encontrarse a determinada edad con unos libros que te sumergen por igual en unas tramas, unas aventuras fantásticas, y al mismo tiempo que te despierten el cariño por la literatura, porque es genial cuando uno ve a un crío leyendo un libro de Julio Verne, que no estamos hablando ahí de un librito de 80 páginas o de 100 páginas, sino que son tomos de tomo y lomo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces una gran satisfacción coger uno de esos libros, perderte en esas aventuras, viajar por todo el mundo, meterse además en esos inventos de los que ya hablaremos, y en definitiva descubrir la magia de la literatura. Para mí pues, fue uno de los grandes maestros en ese sentido. ¿Es culpable quizás Julio Verne de esto, de Los rebeldes de Krau, que es tu última
novela calentita, recién salida? Pues en cierto modo sí, porque también esta novela juega un poco con el mundo de la fantasía o de la ficción fantástica, como la queramos llamar, ¿no? Porque aquí tenemos evidentemente una trama sobre un mundo paralelo, pero que al mismo tiempo es muy parecido prácticamente igual al que vivimos. Muy de moda, ¿no? Exactamente, Muy de moda con lo del 15M, exactamente, con lo de los las ¿no? distopías y todo este asunto, pero ante todo y por encima de todo es una aventura en la que tenemos pues un grupo de amigos que van a tener que salir adelante superando pruebas y luchando contra una serie de villanos para sobrevivir, y en ese sentido, pues por supuesto, Verne y todo su universo son un referente. Empezamos a hablar de Julio Verne, pero vayan corriendo a disfrutar de este libro, Los rebeldes de Grao, de Javier Márquez, con prólogo de José Carlos Somoza y de la editorial Hidra, ¿no? O de los dos libros, por ejemplo, que tiene en el mercado, tiene más, pero dos que son Los nazis en Sevilla o El camino secreto aquí de José Manuel García Bautista. Julio Verne nace en Nantes, se llama realmente Jules Verne porque es francés, hijo de Pierre, un hombre de leyes, un abogado importante, o por lo menos de una familia media alta de la Francia de 1820 y pico, que es cuando nace el señor Verne, Julio Verne, y un Julio Verne que, al contrario de lo que mucha gente entiende o se ha dicho, sí viajó mucho. Existe la creencia de que su padre un día le prohíbe viajar y ya Verne empezó a viajar con la imaginación. Pero no es del todo cierto, ¿no, José Manuel García Bautista? No, no es del todo cierto porque Julio Verne tiene un desencuentro, como bien has comentado, con su padre. Él, cuando es muy joven, tenía apenas 12 años, pues se embarca en un navío que iba rumbo a la India, que se llamaba Corail, en busca de un collar para las mujeres románticas, que también Cronos tiene un poquito de romanticismo, ¿eh? Julio Verne está enamorado de su prima, que creo que se llamaba Caroline o algo así, Caroline. Y entonces, para conquistar el amor de su prima, de la que está enamorado, decide buscarle el collar más grande y más bonito del mundo. Se entera que los collares más grandes y más bonitos del mundo están en la India. Y entonces se mete de polizón en un barco que va a la India para conseguir ese collar, entregárselo a su prima y pedirle que sea su mujer para los restos. Efectivamente. Pero su padre lo coge antes de que ese barco zarpe y bueno, lo castiga, lo encierra en su habitación, y es cuando Julio Verne comienza un poco a viajar con la imaginación. Pasa unos momentos difíciles en París, cuando se traslada para estudiar y a trabajar, y donde tiene los inicios de su vida literaria, pero cuando le llegan los éxitos editoriales, que también se hacen de esperar, es cuando Julio Verne se compra un primer barco, el Saint Michel. Con el Saint Michel realiza una serie de viajes por el Mediterráneo, y posteriormente con otro barco de mayor envergadura, como era el Saint Michel III, pues ya realiza unos ciertos viajes que sí hacen que ese Julio Verne vea más mundo y que indudablemente lo sepa recoger y lo sepa fotografiar con palabras a lo largo de las hojas de sus obras, como bueno, han quedado ya de una forma inmortal. Javier Márquez no solo viaja, sino que además viaja y absorbe para luego toda su obra posterior, ¿no? Sí, y además eso creo que lo podemos ver en su literatura. Sin duda queda muy bien en la leyenda, como tú has dicho, de que él no puede viajar, así que viaja con la imaginación. Realmente él nos hace viajar con la imaginación, pero para escribir las obras que nos ha legado, indudablemente tuvo que conocer. A lo mejor no directamente todos aquellos paisajes que nos describe, pero sí muchos de ellos, y la experiencia de tomar un tren, de tomar de coger un barco, hay muchas experiencias, mucha descripción en su narrativa, y desde luego todo eso bebe de los viajes que hizo, de los viajes que planeó, pero no llegó a hacer en aquellos primeros años, y toda la experiencia y la ansiedad sin duda se fundieron para dar lugar a aquellas obras. Se enamora de la idea de la aventura, de la idea de viajar, por una profesora. Estamos hablando de Julio Verne, 5 hermanos, Pierre Verne, como digo, un padre severo, un padre de la época, del 1800 y pico, y una profesora, entre clase y clase, pues cuenta las aventuras y desventuras del abuelo Cebolleta, de su marido, marinero mercante, que viaja mucho. Y Verne, que no es buen estudiante, sin embargo, esa lección sí se la aprende muy bien, las aventuras del marido marinero de su profesora.
Y eso le lleva a querer viajar, a querer fantasear, a querer incluso escribir. Y empieza a hacer obritas de teatro, pero su padre le exige que vaya a París a estudiar para abogado. Y allí va, a París, al París de los grandes mitos de la literatura, de los grandes pintores, al París de la Bohemia. Allí vemos a un Verne que acepta la conclusión de su padre de que estudia abogacía por poder estar cerca de ese mundo bohemio. Así tener dinero, pasar como pueda el curso, pero sobre todo mezclarse entre lo que él quería, el mundo del arte, ¿no, José Manuel? Efectivamente, año 1847, Julio Verne llega a París con la firme intención familiar de estudiar leyes, y Julio Verne, bueno, pues sí, se dedica a eso durante un tiempo, pero posteriormente se comienza su actividad literaria. Él comienza a escribir obras de teatro. La primera se llamaba Alejandro VI, no tiene demasiado éxito, si bien es verdad que todas ellas se llegan a estrenar, pero Julio Verne realmente aquello iba a servir para ir desarrollando esa capacidad que él tenía. Entre tanto, pues desempeña otra serie de trabajos en París, hace de corredor de bolsa, escribe pequeñas columnas en diarios y sigue con esa actividad literaria para esas obras de teatro. Y allí, pues precisamente coincide con todo un grande de las letras de la época, como era Alejandro Dumas. Atención a la coincidencia, cuento la anécdota porque me la sé. Julio Verne, muerto de hambre, se gastaba todo el dinero que papá le mandaba en novelas, en leer, en las noches de bohemia de París para ir a los círculos literarios y artísticos, y desfallecido, muerto de hambre, un día sale corriendo a uno de estos círculos literarios, donde supongo que también habría algo para picar, y el hombre iba corriendo para comer, y bajando esas escaleras del círculo literario, señor Orondo, más que yo todavía, bien puesto, que no le deja pasar por su volumen, se choca Julio Verne con él y empiezan a tener un enfado, una discusión. Entonces, usted es que está muy gordo y no he podido pasar porque usted está muy gordo. Dice, pues sí, señor, además estoy bien comido porque me he comido una tortilla nantesa riquísima. Imagínense, como un gazpacho andaluz, y Verne se mete aquí y no saben hacer las tortillas de Nantes, que era su ciudad natal, ¿no? Lo que era un enfado se convierte en una broma, y Alejandro Dumas le dice a Julio Verne, pues si usted de verdad sabe hacer esas tortillas, venga el sábado a mi casa y hágame una tortilla como se hace en su tierra, en Nantes. Y ahí Julio Verne va el sábado a la casa de Alejandro Dumas, le hace la tortilla y nace una amistad que le abrió muchísimas puertas, no solo sociales, sino del corazón y de la fantasía, ¿no, Javier Márquez? Yo creo que sí, que el espíritu de la aventura noble, de la amistad, de la camaradería que advertimos en las obras de Dumas, sobre todo en aquellos tres mosqueteros, están en Julio Verne, y creo que son uno de los impulsos que le llevan a pasar de esas obras teatrales que comentábamos antes a la narrativa, combinando con esa herencia de aquella maestra que le contaba las aventuras de su marido, ¿no? Es evidente que Dumas ha influido a muchos autores, y desde luego Julio Verne fue uno de los principales. Dumas le consigue una serie de trabajos, eso va haciendo que Verne pueda seguir sus estudios para contentar a su padre, pero tener un dinerito extra para mantenerse. Entre otras cosas, se gasta el dinero en un piano, o sea que también era músico. Verne en sus ratos de ocio era músico. Y sobre todo, como su prima, esa maravillosa por la que él se iba a fugar a la India, se casa con otro, no con él se convierte en misógino y se reúne con un grupo de artistas y gente de la bohemia, haciendo el club de los que no se casarán nunca. O sea que, pese a que tú me comentabas fuera de micrófono que Julio Verne habla de las mujeres mucho, de las mujeres en las novelas, sin embargo el principio por lo menos de Verne era misoginia, llegó a odiar a las mujeres, ¿no? Sí, pero además tengamos en cuenta que tal vez por ese principio las mujeres de Verne no son las mujeres de la época en la literatura, es decir, son mujeres aventureras, mujeres aguerridas, incluso por ejemplo en La Vuelta al Mundo, claro, en la Vuelta al Mundo 80 días, por ejemplo, que tenemos a toda una princesa india, y sin embargo es una princesa que irrumpe en aquel club de caballeros, rompiendo todas las reglas, es decir, que no es la dama que va siempre detrás del protagonista y que es completamente inactiva en la acción. Aquí no, aquí son... O en Los hijos del Capitán Grant, eso es. La verdadera movilizadora es la hija del Capitán Grant, exactamente, ¿no? O sea que eso, hay mujeres en su novela, pero no es la mujer
tradicional de la que a la que cae rendido cualquier protagonista, ¿no? No es la damisela de los Tres Mosqueteros, por ejemplo. Pese a esa misoginia, don José Manuel García Bautista llega a casarse, pero se casa además llevando una rebeldía innata en el señor Verne. Se casa con una separada o divorciada, con 2 hijos, o sea, mayor que él, por llevarle la contraria también a todo el mundo, ¿no? Se casa con una señora viuda que se llamaba Norín y que estaba llamada a ser, bueno, pues esa pareja que le diera estabilidad, y lo que en principio se presuponía como un matrimonio adecuado se convirtió realmente en una tortura. Gracias a esa actitud severa que tenía Honorín, pues Julio Verne adquiere ese primer barco, el San Michel, y comienza a fugarse, por así decirlo. Él tenía largas escapadas y salía con el barco y se perdía en la mar. ¿Sabéis lo que le hace Julio Verne a Honorín? Atención, mujeres. Está ya embarazada, van creo que a Nueva Inglaterra, creo recordar, a visitar a la hermana de su esposa, ¿no?, de Honorín. Y alguien le propone en ese viaje, en esos días de descanso, a Julio hacer un viaje a otro lugar, no sé si era a Finlandia y Noruega, o sea, que era al ladito, ¿no? Y Julio Verne se escapa en el barco con este hombre, y cuando vuelve ya tiene el niño en las manos, Honorín, que es Michel, por eso los barcos se llaman San Michel, es el nombre de su hijo. O sea, que dejó tirada a su mujer para que pariera sola, ¿no? Y él se fue de viajes. Sí, efectivamente. Fue un matrimonio bastante tortuoso del que nace Michel Verne, que luego le daría un disgusto a su padre con el tiempo, y que bueno, en cierta forma Julio Verne quedó bastante atormentado de aquel matrimonio. No obstante, él, las damas que retrataba en sus obras precisamente eran un poco la antítesis de esa actitud que representaba su esposa. Julio Verne, para mí, era un personaje fuera de su tiempo. Era un personaje que quizá incluso en este día de hoy no debería o no podría estar representado. Creo que como todos los hombres de ciencia, sabios, místicos, o como todos los hombres de un gran saber oculto. Para mí fue un visionario, alguien que supo realmente expresar lo que tenía en su mente en esas obras que creo que han dado la vuelta al mundo, bueno, creo, no lo sé, y que bueno, que seguirán perdurando por todos los tiempos para aquellos que nos gusta la ciencia y el avance, ¿no? Aquellos que nos arrancaban esos momentos tan especiales con sus obras, y quizá dentro de poco ese viaje al centro de la Tierra sea algo más que simplemente una novela. ¿Quién sabe? Hombre, Julio Verne sería para hacer 3 programas y pico, un adelantado, un tío muy bien informado y muy bien asesorado por sus amigos, ser un visionario en su época era porque estaba muy bien rodeado de amigos científicos, leía mucha ciencia ficción y mucha ciencia. Hay que decir también que tenía un lado oscuro, como puede ser pertenecer a sociedades secretas francmasónicas, ¿no?, de los cuales luego viene la masonería especulativa, uno de los padres, además, de la masonería especulativa, lo podríamos decir, y un tío muy culto. Tenemos a un Verne que, bueno, no tiene una vida nupcial muy maravillosa, pero socialmente creo que invierte en bolsa, no le va mal, ya está teniendo un poquito de nivel económico bueno, pero no llega a ser el escritor popular o el dramaturgo popular, ¿no?, que él quería ser. No, eso le va a llegar posteriormente. Él va a ir sobreviviendo, y lo que le va a permitir dedicarse a sus libros, pero va a ser con el paso del tiempo como él va a adquirir la notoriedad. Me vas a permitir que haga un apunte, porque mientras estabais hablando con toda esta historia de la mujer y tal, es muy curioso hacer el paralelismo entre Julio Verne y otro gran autor de aventuras que tenemos todos muy presentes, como es Ian Fleming, el creador de 007. Él también era relativamente amigo de las mujeres, se casa finalmente, ya muy mayor, y para escapar del tedio del matrimonio, como él lo definía,
crea 007 y se dedica a inventar todas aquellas aventuras. O sea que ambos tienen en el mundo de la aventura literaria una puerta de escape a lo que ellos consideran. Y además le nace la pasión por la novela casi al final. Sí, eso, o sea, es. Igual que Julio Verne. Julio Verne no, aunque le gustaba, pero él no sabía que su éxito iba a ir por la novela de aventuras y de acción. Sí, ¿no? Es un caso muy curioso. Vamos a saltarnos algunos trechos en el tiempo. De repente, Verne, que le encanta eso de las aventuras, de viajar, de mezclar, estudia mucha ciencia, eso sí, ¿no? O sea, era un devorador de revistas científicas de la época, ¿no? De hecho, o sea, dice, un profeta. No es que tanto fuera un profeta, que ya veremos que a lo mejor sí, sobre todo era un estudioso increíble de los avances de su tiempo, ¿no? Julio Verne no era un profeta. Con Julio Verne nace un estilo literario que era aquella literatura de anticipación, pero que tampoco realmente era como tal, ¿no? Dicho así, parece que Julio Verne casi que predecía los acontecimientos que iban a venir, los acontecimientos científicos, y tampoco era así. Realmente Julio Verne estaba muy informado de los avances científicos de su época, le gustaba estudiar todas las fichas científicas que iban saliendo, que se decían en los diarios, incluso pequeñas columnas que fabulaban un poco con el futuro, pero con una base científica, y Julio Verne las iba coleccionando. Tiene obras que sí es verdad que son un poco más difíciles de explicar por el grado de certeza que tiene, como por ejemplo de la Tierra a la Luna, pero en el resto de obras anteriores sí es verdad que tiene una serie de inventos, una serie de objetos, artilugios muy descritos, él era muy descriptivo, en los que se basa realmente en una realidad científica que existía en la época. Hasta ahí todo tenía una base. Más o menos, Javier, en esa época empieza incluso sus amistades de artistas, bohemios y escritores, empieza a haber científicos y estudiosos de la ciencia dentro de sus amistades, ¿no? Claro, de hecho es muy curioso, ahora que comentabais el tema del detallismo en sus obras, se dice que si uno coge 20.000 leguas de viaje submarino y se pone a reunir todos los datos que da sobre el Nautilus, sería factible crear un submarino a partir de toda la descripción que hace Julio Verne, porque realmente era un hombre que se documentaba muy bien. Tenía mucho interés, no era un científico profesional, no había estudiado ciencia, pero sí tenía muchas inquietudes, aparte lógicamente de un gran instinto para el tema, como ha quedado demostrado. Pero eso le hizo, efectivamente, ir rodeándose. También tengamos en cuenta que estamos a comienzos del siglo, finales del XIX, comienzos del XX, cuando todo el mundo de la ciencia, de la tecnología, pues experimenta tecnología primigenia, experimenta un gran desarrollo, ¿no? Y entra de lleno en la sociedad, sobre todo en la sociedad victoriana, va a tener mucho calado. 60 viajes extraordinarios, la mayor operación de editorial de la época. O sea, estos dos escritores que tengo aquí, ojalá pudieran firmar algún día el contrato que firmó Julio Verne con un señor llamado Hetzel. La historia de las historias de Julio Verne tras esta pausa publicitaria. Cronos, con José Antonio Colinet. Pues Julio Verne es el iniciador de mi lectura a la novela fantástica. Yo creo que en ese punto no soy nada original. Yo creo que casi todo el mundo nos ha entrado Verne en los primeros autores que hemos leído, pero sí quiero destacar, para ser distinto a lo que muchas otras personas puedan deciros, una novela de él que se editó hace no mucho. Bueno, hace no mucho me refiero en el siglo XX, ¿no? O sea, a partir del año 90, que se llama París, siglo XX, donde vaticina muchos de los elementos tecnológicos que vamos a utilizar nosotros en el día de hoy. Recuerdo perfectamente el pantelégrafo, que no es más que el fax, y no sé si había un metro y algunas máquinas voladoras. O sea que París, siglo XX, Julio Verne, que no fue profeta, sino un tío muy culto y muy bien informado de lo que venía, y que pues hace ver que la ciencia, el conocimiento de ciencia aplicado a la literatura, hace novelas y obras completamente inmortales. Pues seguimos en Cronos. Me estoy agachando porque estoy cogiendo este libro,
que es Los rebeldes de Crow, que aprovecho para que también vayan a comprarlo en cuanto acabe el programa, de nuestro amigo Javier Márquez, que está con nosotros hablando en esta tertulia de Julio Verne, o Los nazis en Sevilla, o El camino secreto, de José Manuel García Bautista. Hecha esta publicidad, después de la publicidad, vamos a seguir hablando de Julio Verne, y nos habíamos quedado en lo más interesante. Ya el Verne más o menos socialmente estabilizado, aunque con problemas matrimoniales y problemas con su hijo, que ya también lo comentaremos, no llega a cuajar literariamente, hasta que se encuentra de repente, de golpe y porrazo, con un editor llamado Hetzel, que además se llamaba Pierre, pero su segundo era Jules. A lo mejor por eso a Verne no le cogía los libros y de repente otro Julio dice, no, se llama Julio Tocayo, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Y Hetzel es el culpable de que el Verne que conocemos ahora, ¿no? Hetzel es el culpable porque confía en la imaginación que ponía aquel casi autor novel en sus obras, y porque realmente aquellos mundos le fascinó. Vieron cómo funcionaba su primer libro, funcionó bastante bien, y a partir de ahí firma toda una colección, toda una serie de libros que prácticamente es su editor de cabecera, porque es el que le publica todas sus obras. A los dos que sois escritores, Hetzel le firma a Verne, después del éxito de su primera novela, que no es su primera novela, ahora hablaremos de su segunda novela, pero la primera que se vio en el mundo, un contrato por 20 años, cada año una pasta increíble, o sea, le dio la vida resuelta. Quiero cada año un X novela, 20 años contratado de golpe y porrazo. Ahora no hay editores así, ¿no? Eso sí que es confianza, ¿eh? Ahora no hay editores así, ¿no? En un autor y en un editor. Sí, porque totalmente. Para firmar a día de hoy un contrato por 20 años hay que estar muy seguro. Pero es que no. Pero no solo no funcionó a los 20 años, o sea, llegaron a 40 años Sí, de... llegaron a 40. Sin embargo, fíjate que la primera obra que él escribe, que se le considera su obra póstuma, pero también es verdad que fue la primera, fue París siglo XX. Claro. Y París siglo XX se quedó durmiendo el sueño de los justos en un pero cajón. fue inteligente, ahí fue el propio Hetzel que dice, sí. yo, es que es tu primera novela, no deprimas aquí al mundo. No me hagas una descripción como me haces de París, con un París en la que describes... Pero lo voy a dejar para después, ¿no? El París siglo XX, que tiene muchas cosas que contar, ¿vale? Vamos a ir con la primera novela que se publica, que es 5 semanas en globo. Ese primer viaje en globo, y el globo todavía no existía, o estaba empezando los hermanos Montgolfier, etcétera, estaban empezando a hacer algunas pruebas, ¿no? O sea que ahí empezamos ya con el adelanto científico, ¿no? Aludiendo al gancho de un título, pensemos un momento, hoy nos choca, pero planteémonos en aquella fecha, y un título que nos dice 5 semanas en globo. 5 semanas en un globo. Tiene tela. Tiene tela, ¿no? Entonces yo creo que es un título con gancho comercial, ¿no? ¿Qué hará 5 semanas en globo? ¿Cómo se las apañarán? Yo creo que es una de las cosas, ya después lo comentamos si queréis, una de las cosas más fascinantes de Julio Verne son los títulos de sus novelas. Y ya estamos acostumbrados a escucharlos, pero son unos títulos fantásticos. Hoy día es difícil encontrar títulos tan buenos que además no engañan al lector para nada. No, son muy una descripción descriptivo, perfecta. porque te venía a decir lo que te ibas a encontrar dentro de las páginas de ese libro, ¿no? En 5 semanas en globo, los hermanos Montgolfier creo que inventaron o desarrollaron el primer vuelo en el año 1793, lleva ya casi un siglo. Pero sí es verdad que la aviación aerostática no fue, ni es, ni será, desde luego, todo un ingenio, ni todo un avance, ¿no? Con los modernos reactores, pero sí es verdad que en la época Julio Verne imaginó esa fascinante aventura de poner un globo aerostático, montar una serie de personajes y a lo que diera. Y realmente la obra fue una delicia. Y un pelotazo. Y un pelotazo. Un pelotazo social, o sea, la gente devoraba, porque recuerden que los libros en aquella época empezaron con fascículos, iban por fascículos, iban por trocitos, o sea, nosotros ya los conocemos encuadernados, pero allí a lo mejor eran como en 4 trocitos, las 5 semanas en globo eran como en 4 fascículos, la gente pedía más y pedía más. Porque además pensemos que las obras de Verne van muy bien, y de hecho, como es lógico, estaban pensados para esa estructura, porque son aventuras donde los personajes pasan todo tipo de calamidades para llegar a su objetivo, y bueno, las publica un periódico, tú las lees, llegas al punto ese de ¿qué ocurrirá? Quiero saber mañana cuando lo publiquen
cómo continúan esas aventuras, ¿no? En esos viajes extraordinarios vamos a ir ya deslizándonos un poco, aunque también tenemos por ahí unos totales, unas grabaciones de José Antonio Caravaca, que es especialista en esto de las profecías de Verne, ya lo verán. Empiezan a divertirse, a disfrutar, pero a la vez a adelantarse. Y nos vamos, por ejemplo, a 20.000 leguas de viaje submarino. Nos vamos a ese Nautilus, a ese submarino. O sea, estamos hablando de una época que no había manera científica de pensar que un buque iba a ser capaz de nadar bajo el mar, ¿no? Es increíble, ¿no? Es una idea fascinante. Había una forma ya en época de las invasiones napoleónicas se había descubierto o se había tratado incluso de hacer la guerra con ingenio submarino, y en la guerra de secesión americana también. Julio Verne lo que hace es desarrollar esa idea, darle forma, porque evidentemente el artilugio que le llamaban submarino en la época de Napoleón, en la secesión americana, había que echarle de comer aparte. Entonces Julio Verne lo que hace es que desarrolla esa idea y prácticamente lo que hace es una descripción de un moderno submarino. Evidentemente determinadas partes son fabuladas, tiene mucho de mitológico con el mundo animal, pero innova, nos llega a lo que es el submarino moderno, con una propulsión dinámica, la energía dinámica, que hoy podría ser la energía nuclear, o por qué no irnos casi un siglo más adelante para ver cómo el hombre llega bajo los cascos polares a bordo de un submarino nuclear que se llamaba Nautilus, pero que en este caso no llevaba pabellón francés y sí llevaba pabellón norteamericano. Ese es el gran reto de Julio Verne, pero también hace un alegato ahí, un alegato contra la guerra, un alegato contra la violencia, un alegato a favor de la naturaleza. Y ahí está un personaje que es el propio Julio Verne en su misoginia y en su interiorismo, que es el Capitán Nemo, es el propio Julio Verne interior, ¿no? Exactamente, yo creo que una de las claves de Nemo, aparte de que es un personaje, creo que de los más encantadores como creación literaria de Verne, tiene, como estabas comentando tú antes, esa clave de ser el hombre que rechaza a la humanidad por todo lo que la humanidad se está destruyendo a sí misma, así que yo prefiero vivir bajo el mar, prefiero crear esta microsociedad bajo el mar. Creo que es una idea también que es muy interesante que se apunte en una novela de este tipo, y volvemos a lo que decíamos antes, y que se haya convertido en un clásico de la literatura juvenil, con unas ideas tan poderosas, ¿no? Una curiosidad, 20.000 leguas de viaje submarino, que ya había pasado algún tiempo, no fue de las primeras, fue más o menos 10 o 12 de esos viajes extraordinarios, se publica primero en España y después en Francia. Es una curiosidad porque se llevaba muy bien con el editor español, que era de los que más rápidamente publicaba las novelas de Hetzel aquí en España, y como regalo, el 20.000 leguas de viaje submarino se publicó primero en España y después en Francia. Fue la única... Han cambiado los tiempos. Sí. Se publica en España. Sí, fue la primera vez. Vamos a seguir viajando. Otro de los clásicos que nos hacen adelantarnos en el tiempo, evidentemente, es De la Tierra a la Luna. De la Tierra a la Luna. Yo creo que es el más descarado, o sea, porque ella no solo dice que tres hombres, no 4 ni 5, 3 hombres van a viajar a la Luna, pero que te dice todos los datos científicos que luego pasó en el Apolo 11. Además, yo creo que es una de las novelas más arriesgadas en ese sentido porque, bueno, como estamos diciendo, 20.000 leguas de viaje submarino, algunas de las otras, toma elementos que ya existen, o artilugios, o proyectos que ya están en marcha o de los que se ha hablado mucho y los va perfilando. Pero evidentemente en la fecha en la que escribe Julio Verne no hay ningún proyecto de viajar ni a la Luna, ni al espacio, y lo más que vamos a tener cerca es aquella película de Méliès, ¿no? Exactamente, pero era pura ficción, ahí no existía proyecto alguno, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido que es uno de las ideas, de las novelas más arriesgadas de Verne, y donde da mucho el pleno, ¿eh? Una novela además donde, fíjate que hasta la época el único que se había atrevido a hablar de un viaje a la Luna había sido Cyrano de Bergerac, quien también habla de un cohete de 3 etapas, como fue el Apolo 11, y yendo en esa línea, él apunta a la posibilidad de llegar a la Luna en un viaje con 3 tripulantes por una cuestión de peso y de espacio, como luego en el viaje del Apolo también ocurriría, una cuestión de peso y de espacio, de cómo ese cohete aprovecha un poco la fuerza de la gravedad para salir de la Tierra, de cómo calcula una aceleración determinada que es justamente la aceleración... Es que incluso, atención, y ya es por lo de la profecía,
incluso dice, ese cohete de la novela es lanzado en Florida. Cabo Cañaveral, donde realmente salió el cohete a la Luna, está en Florida. O sea, y él, 1800 y pico, dijo que era desde Florida. Pero incluso el alunizaje y posteriormente lo que es la toma de tierra el módulo, él lo ubica en una zona determinada del mar, que es donde realmente también se recoge a aquellos ya supervivientes de aquel casi milagroso viaje a la Luna. Es sin duda la obra más inquietante de Julio Verne porque, no nos engañemos, finales del siglo XVIII, principios del XIX, el hombre bastante tenía con pensar en cruzar el Atlántico con cierta seguridad, hasta que llegó el Titanic y se hundió, sí. Como para encima pensar en llegar a la Luna. Pues Julio Verne no solo piensa eso, sino que además lo lleva a la práctica, además de una forma muy acertada, con unos datos científicos muy precisos, velocidad de escape, velocidad de fuga una vez que está llegando al espacio, lo que se llama una puerta en la atmósfera para la reentrada. O sea, él innova con una serie de datos de parametría que hoy día son muy acertados. Evidentemente hay sus diferencias, ¿no? La ciencia que hoy manejamos no es la ciencia del siglo XVIII, del siglo XX o del siglo XIX, del siglo XX. Es ahí, sin duda alguna, una de las obras más inquietantes de Verne, aunque Verne también fue capaz de hablarnos de los ingenios nucleares, por ejemplo, de una explosión nuclear en su libro La bandera, creo que es. Bajo la bandera. Y los 500 millones de la Begun. Y los 500, exactamente. Y nos habla de ingenios nucleares, de ingenios que son capaces de crear y de desatar el poder atómico. Tampoco es pensable, tampoco se puede llegar a imaginar. O se adelanta, por ejemplo, Javier, a la llegada al Polo Norte, de la efigie de los hielos. O sea, se adelanta, eso a lo mejor él ya preveía porque tiene esa reunión de amigos, pero bueno, pero son muchos detalles, todos los detalles de cómo llegar al Polo Norte en la efigie de los sobre hielos. Sobre todo, creo que lo más interesante es la riqueza de detalles. Lo que estabas comentando antes, la puerta de entrada, los cálculos para el viaje, que evidentemente hoy se ven y hay diferencias, pero es que estamos hablando de hace más de un siglo. Hemos intentado, perdón, ir al volcán que se nombra en el viaje al centro de la Tierra. ¿Se ha intentado? Sí. Imposible, ¿no? El viaje al centro de la Tierra, no de momento es una novela, ¿no? No es factible, como mucho el pozo de cola, aquel famoso pozo de cola de los sonidos del infierno, las voces. Pero no, porque evidentemente cuando se llega a cierta profundidad ya te encuentras las capas magmáticas, y ahí no, el ser humano no puede. Pero sí es curioso, es inquietante, él además concibe, él va escribiendo porque partes de ese libro los desarrolla junto con La isla misteriosa. O sea, y prácticamente aquellas piezas que no podían ser encajadas en la isla misteriosa, las ibas desechando. Le doy un dato a la gente más joven, La serie Perdidos, pelotazo, yo mismo me la he tragado, al final asqueroso, esa es mi opinión, pero bueno, un pelotazo de la década, ¿no? Es la isla misteriosa, o sea, es un grupo de personas que caen en una isla donde viven otros. Eso es la isla misteriosa de Julio Verne, o sea, lo que es la historia de la serie Perdidos está basada en la isla misteriosa, o sea que en la actualidad se siguen cogiendo referencias o viviendo de las aventuras de Julio Verne. Hay muchas. Recientemente además se estrenó hace 3-4 años una película bastante curiosa, por cierto, sobre un posible viaje al centro de la Tierra, pero en este caso que dejaba de lado todo el tema de los mundos, de mitología y todo esto de Julio Verne y planteaba un viaje real. Pero que tenía a Verne como referente, ¿no? Quería hacer ahí una reflexión. ¿Habéis fijado lo opuestas que son las obras de Verne? Es decir, o se va a obras que tratan de captar toda la esencia científica de una cuestión, el viaje a la Luna, las 20.000 leguas de viaje submarino, etcétera, teniendo una aventura ahí, pero con una base muy científica, o bien deja de lado completamente cualquier prueba científica para entregarse por completo a la aventura, como en el viaje al centro de la Tierra. O Los hijos del Capitán Grant, La vuelta al mundo en 80 días. Hay momentos de Julio Verne donde lo que hace es como una guía de viajes. Exactamente. Los hijos del Capitán Grant es un viaje por Sudamérica, por toda esta zona. La vuelta al mundo en 80 días, evidentemente, por todo el mundo. Miguel Strogoff es un correo del zar perseguido, pero es un viaje para mostrarle al mundo de esa época
esos lugares que había en otros rincones, un Marco Polo viajero que lo escribe, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Sí, 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 sí. Le va bien la vida literaria por fin, pero en la vida personal hay un sobrino que se llama Gastón, que él quiere mucho, que un día de repente con 25 años le pega un tiro a Verne. Efectivamente. Y lo hiere, simplemente lo hiere. Y este hombre luego pasa el resto de su vida en el manicomio. Pero no es que es su sobrino, es que su hijo, el hijo Michel, tenía narices, ¿no? Sí, su hijo. O él con su hijo. Bueno, realmente es que a Julio Verne también se le acusa de no haber atendido convenientemente a su familia. Hombre, de momento se fue mientras nacía, ¿sabes? Claro, con lo cual... Que no es empezar con buen pie. ¿no? Con lo cual, eso sí se le reprocha a Julio Verne y en cierta forma es que es verdad. No hubo un amor paternal hacia ese hijo porque como realmente... él no lo recibió de su padre. Claro, porque realmente no existió ese amor paternal. Sí es verdad que luego, cuando se recupera esa obra casi perdida, sí es verdad que se comenta que llevan incluso parte del hijo, de su propio hijo Michel, porque al fin y al cabo Michel era alguien que admiraba a su padre. Lo que pasa es que por esa desatención, pues la vida no le sonríe. No, Julio Verne lo tiene todo en correccional, incluso lo mete en manicomios porque dice que es un rebelde como el propio Verne, era un rebelde de joven, o sea, que realmente estaba siguiendo los pasos de su propio padre, ¿no? Y Michel no sé si es que adoraba tanto al padre o que cuando murió el padre dice, ahora voy a sacar dinero. Pero sí es cierto que algunas de las obras de Verne llegan a nosotros gracias a Michel y al hijo de Hetzel. Sí. ¿No? O sea, que ya hasta los hijos siguieron esa unión Hetzel, editor, Verne, escritor, ¿no? Julio Verne, yo creo que es como tantos otros avatares, es decir, gente que aparece en un momento puntual de la historia, se llamen Mahoma, se llamen Jesucristo, se llamen Carlomagno. En este caso, Julio Verne está tan cercano a nosotros que quizás no le damos la importancia que realmente tiene y seguramente dentro de unos siglos se le dará, porque este hombre fue un visionario. Yo no sé si este señor realmente tenía conocimientos espiritistas, puesto que estamos hablando de que en la época realmente productiva de Julio Verne es cuando el espiritismo como religión está en su máximo apogeo. Yo no sé si este hombre tuvo algún tipo de visión, entró en trance, llegó a conocer, a visionar lo que otros en tiempos pasados, llamáranse Santa Teresa, Nostradamus, llegaron a acceder a ese conocimiento de una forma pues prácticamente fútil. Yo no sé si lo consiguió, pero lo que está claro es que lo que este hombre dejó escrito posteriormente, como ha ocurrido también, por ejemplo, con Leonardo da Vinci, se ha hecho realidad, se ha demostrado como cierto. Por lo tanto, ya no estamos ante cuestiones intangibles, sino que estamos ante algo que este hombre vio en un momento en el que, en teoría, eso no existía. Por lo tanto, pues quizás hay que darle más importancia a este personaje del que se le ha dado hasta ahora. Me quedan 2 minutos, me parece, ¿no? 3 minutos, gracias, para terminar ya este Cronos de esta semana, con lo cual H.G. Wells se va a quedar reducido a una parte porque tendremos que seguir el próximo capítulo, la próxima semana. La primera parte la dedicaremos a Verne, que se nos han quedado cosas en el tintero, y la segunda a H.G. Wells, La máquina del tiempo, El hombre invisible, La guerra de los mundos. Y entre otras cosas hablaremos de esa primera novela que escribió Julio Verne, París siglo XX, pero que no se publicó hasta el año 1994. ¿Por qué? Quédense con nosotros la próxima semana, el próximo capítulo, y se enterarán. Se enterarán de... ¿Es de verdad un profeta? ¿Profetizó más cosas Julio Verne? Robur el Conquistador. Una novela para tener en cuenta. Hablaremos de ella la próxima semana. Una pista para la semana que viene. ¿Qué dejamos ahí en el tintero para los espectadores que se queden ansiosos por ver el siguiente programa? Una pista, Los ingenios voladores de Julio Verne. Los ingenios voladores de Julio Verne. Javier, una pista para la próxima semana. Pues me pillas un poco... Mientras tanto, vayan pensando en comprar este libro. Los rebeldes de Crow, de Crow, perdón. Deja verme, te estoy dando tiempo porque pienses. Bien. Editorial Hidra y... Fantástico. Yo creo que una de las mejores cosas, de las más interesantes que podemos hablar la semana que viene, son las similitudes y diferencias entre Verne y H.G. Wells. También lo haremos. Todo eso y mucho más en el próximo Cronos. Yo de usted no me lo perdería, forastero. Meterse además en esos inventos de los que ya hablaremos y en definitiva descubrir la magia de la literatura. Para mí pues, fue uno de los grandes maestros en ese sentido. ¿Es culpable quizás Julio Verne de esto, de Los rebeldes de Crow, que es tu última novela calentita, recién salida? Pues en cierto modo sí, porque también esta novela juega un poco con el mundo de la
la fantasía o de la ficción fantástica, como la queramos llamar, ¿no? Porque aquí tenemos evidentemente una trama sobre un mundo paralelo, pero que al mismo tiempo es muy parecido prácticamente igual al que vivimos. Muy de moda, ¿no? Exactamente, muy de moda con lo del 15M, exactamente, con lo de los las ¿no? distopías y todo este asunto, pero ante todo y por encima de todo es una aventura en la que tenemos pues un grupo de amigos que van a tener que salir adelante superando pruebas y luchando contra una serie de villanos para sobrevivir, y en ese sentido, pues por supuesto, Verne y todo su universo son un referente. Empezamos a hablar de Julio Verne, pero vayan corriendo a disfrutar de este libro, Los rebeldes de Grao, de Javier Márquez, con prólogo de José Carlos Somoza y de la editorial Hidra, ¿no? O de los dos libros, por ejemplo, que tiene en el mercado, tiene más, pero dos que son Los nazis en Sevilla o El camino secreto aquí de José Manuel García Bautista. Julio Verne nace en Nantes, se llama realmente Jules Verne porque es francés, hijo de Pierre, un hombre de leyes, un abogado importante, o por lo menos de una familia media alta de la Francia de 1820 y pico. Que es Julio Verne, yo creo que es como tantos otros avatares, es decir, gente que aparece en un momento puntual de la historia, se llamen Mahoma, se llamen Jesucristo, se llamen Carlomagno. En este Julio caso. Verne, para mí, era un personaje fuera de su tiempo. Pues de muy joven leía, como imagino que millones de lectores, las obras de Julio Verne, maravillado por todo lo que contaba. Siempre hay que tener en cuenta que aparte del carácter científico que tenía como trasfondo estos relatos, pues había también un misterio, había un enigma que resolver, y como apasionado de todo lo relacionado con los misterios, pues se unían dos grandes facetas, la literatura y los misterios, los enigmas, la ciencia, y de ahí comenzó Cronos, con José Antonio Colinet. De nuevo, un programa más de Cronos. Vamos a intentar acercar la investigación, la historia, los comentarios, las anécdotas, las curiosidades a su hogar a través de esta pantalla amiga. Esperamos contar con su complicidad y que nuestros productos de historia y enigma estén siendo de su agrado. Hoy vamos a adentrarnos en quizás, y digo quizás porque vamos a tener dos capítulos en la segunda parte, la próxima, hablaremos de otro señor, quizás digo el padre de la ciencia ficción. El siguiente será H.G. Wells, y ahí están los dos luchando por la paternidad, como en un buen programa del corazón se tratará. Para hablar de este hombre que a mí personalmente en la infancia me trajo muy buenos deseos de lectura, deseos de aventura, deseos de fantasía, a través de esas revistas tebeos, de las joyas literarias juveniles de Bruguera, que devoraba, como ahora devoro bocadillos de salchichón, y me hizo fantasear y conocer a Miguel Strogoff, viajar al centro de la Tierra, dar la vuelta al mundo en 80 días. En definitiva, estamos hablando lógicamente de Julio Verne. Vamos a intentar hacer un repaso por su biografía, por sus libros, por sus profecías, y tenemos aquí, en esta tertulia, en este quórum, a dos amigos. Uno, el habitual, el que siempre está con nosotros porque es codirector, colaborador y coordinador de este Cronos. José Manuel García Bautista, muy buenas. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Qué fue para el niño José Manuel García Bautista Julio Verne? Pues Julio Verne fue ante todo un maestro que logró llevarme a otros mundos, ¿verdad? Otros mundos que él imaginó con esa hábil pluma que tenía, y que, bueno, hizo que volaran globos, hizo que viajaran submarinos, hizo que llegara a la luna. Y fíjate cuál es mi sorpresa, que lo hizo cuando aún esos objetos que él describía en sus libros pues no habían ni tan siquiera sido esbozados por la ciencia. Con lo cual, Julio Verne, hay que decir que para un niño sobre todo es la imaginación, es la alegría, la imaginación, y eso es lo que significa. Vamos a presentar al invitado de esta tertulia en el día de hoy y de la próxima, de la de H.G. Wells, porque entiende de estos temas, porque sabe, porque los disfruta, porque en libros anteriores ha escrito o ha mencionado a estos autores y sobre todo la ciencia ficción.
Es el subdirector de la revista Cambio 16, colaborador en infinidad de revistas, medios de comunicación y escritor de libros como este, del que hablaremos en un momentito. Javier Márquez, muy buena. Muy buena y muy bien hallado. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros, grandes profesionales, mejores amigos. Eso siempre esta es tu casa, lo sabes, y nuestro corazón también. Javier, ¿qué fue Julio Verne para el niño Javier Márquez? Pues sobre todo fue un guía de viaje a través de innumerables aventuras literarias. Creo que es una suerte encontrarse a determinada edad con unos libros que te sumergen por igual en unas tramas, unas aventuras fantásticas y al mismo tiempo que te despierten el cariño por la literatura, porque es genial cuando uno ve a un crío leyendo un libro de Julio Verne, que no estamos hablando ahí de un librito de 80 páginas o de 100 páginas, sino que son tomos de tomo y lomo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces una gran satisfacción coger uno de esos libros, perderte en esas aventuras, viajar por todo el mundo. Cuando nace el señor Verne, Julio Verne, y un Julio Verne que, al contrario de lo que mucha gente entiende o se ha dicho, sí viajó mucho. Existe la creencia de que su padre un día le prohíbe viajar y ya Verne empezó a viajar con la imaginación. Pero no es del todo cierto, ¿no, José Manuel García Bautista? No, no es del todo cierto porque Julio Verne tiene un desencuentro, como bien has comentado, con su padre. Él, cuando es muy joven, tenía apenas 12 años, pues se embarca en un navío que iba rumbo a la India, que se llamaba Corail, en busca de un collar para las mujeres románticas, que también Cronos tiene un poquito de romanticismo, ¿eh? Julio Verne está enamorado de su prima, que creo que se llamaba Caroline o algo así, Caroline. Y entonces, para conquistar el amor de su prima, de la que está enamorado, decide buscarle el collar más grande y más bonito del mundo. Se entera que los collares más grandes y más bonitos del mundo están en la India. Y entonces se mete de polizón en un barco que va a la India para conseguir ese collar, entregárselo a su prima y pedirle que sea su mujer para los restos. Efectivamente. Pero su padre lo coge antes de que ese barco zarpe y, bueno, lo castiga, lo encierra en su habitación, y es cuando Julio Verne comienza un poco a viajar con la imaginación. Pasa unos momentos difíciles en París, cuando se traslada para estudiar y a trabajar, y donde tiene los inicios de su vida literaria, pero cuando le llegan los éxitos editoriales, que también